Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión quinta de financiamiento público y privado. Alberto, ¿estás? Sí, aquí estoy, doctor, presente. Buena tarde. Ivonne, Presente, aquí estoy. gracias. Luis, Buenas tardes, profe, presente. bien, bienvenidos. Espero que en el transcurso de la sesión se incorporen sus dos compañeras. Si quieren desactivar sus micrófonos para que sea menos, para que se vicie menos el sonido. Entonces, bueno, en la sesión pasada ustedes recordarán, estuvimos revisando un poquito este primer cuestionario de ideas de proyecto, pensando en que la fuente de financiamiento pudiera ser el programa de estímulos a la innovación, es decir, estaríamos en la parte del curso en donde vamos a analizar el financiamiento público y de eso pues estamos utilizando el instrumento que tiene el mayor recurso en estos últimos 7 años para la innovación. Vimos algunos de los elementos de, esa, de ese ejercicio y antes de comenzar con los materiales del día de hoy, yo les preguntaría si tienen algún comentario o alguna duda que hubiera quedado de la sesión anterior. Bueno, ok. Entonces, David dice todo bien, Ivonne dice que no, y entonces Luis no dice nada. Asumo entonces que no hay ya mayores dudas. Eh, Sí, Luis comenta que modificó su solicitud, aunque ya no queden registradas en las tareas a lo largo del curso, del semestre, vamos a ir utilizando sus materiales y sirve el que tengamos registro de las versiones sucesivas. Entonces, la que quedó para la tarea sería la versión 1 y conforme vayamos avanzando, vamos a ir contrastando en algún momento dado las versiones posteriores con la versión inicial para que ustedes puedan hacer una reflexión sobre este proceso de evolución que va teniendo. Entonces, yo les había pedido que en la parte del trabajo, digamos, práctico, acuérdense que el curso tiene en principio, bueno, ya Julia está aquí, veo que no tiene micrófono. Julia, solo para registro, ¿estás presente? Sí, No. sí, gracias. Bueno, entonces ya si quieres desactivar por el momento tu micrófono, para que continuemos. Entonces, les decía, para esta, vamos a ir utilizando las versiones como puntos de referencia y en el trabajo práctico de esta semana, recuerden que tenemos 3 horas de trabajo, digamos, teórico o de salón y en principio 2 horas teóricas de trabajo práctico. Como ya se dieron cuenta, el curso yo trato de hacerlo más teórico práctico, en realidad es más trabajar en esta etapa confrontarlos con una tarea y en el transcurso de las siguientes sesiones iremos incorporando algunos elementos de teoría. El día de hoy yo quisiera que continuáramos con la construcción de esta propuesta teórica o hipotética para un proyecto tipo PEI, Programa de Estímulos a la Innovación, y les había pedido que dentro del trabajo práctico empezaron a darle una revisada a la convocatoria y a los términos de referencia. Están en la biblioteca del curso y espero que hayan tenido tiempo de revisarlos. Entonces, lo primero que yo, dice Mariana que no se puede conectar. Déjenme contestarle, solo faltas tú. Ok. Entonces, la primera
En la primera parte de la clase de hoy, lo que vamos a hacer es revisar estos elementos, digamos, formales de lo que es el programa de estímulos a la innovación. Al igual que, o a diferencia del financiamiento privado, en donde el actor al que yo tengo que convencer generalmente es alguien que puede invertir con nosotros, es un capitalista, es un administrador de un fondo de capital de riesgo, o a lo mejor es un inversionista ángel, o a lo mejor es un amigo al que lo quiero convencer de que ponga algún recurso para acompañarme en mi proyecto de desarrollo. Cuando presentamos un proyecto, queremos obtener un financiamiento, un recurso del sector eh, público, perdón. Permítanme. Entonces, tenemos que entender varios elementos, primero de la arquitectura general. Me dice que su contraseña es incorrecta. ¿Alguno de ustedes podría ayudarle a Mariana? Yo normalmente no, como soy el presentador y el administrador, no utilizo las contraseñas. Entonces, no sabría cómo ayudarle. Si alguno de ustedes sabe, por favor, por su chat, o por el del grupo, por favor, ayúdele a conectarse. Entonces, el financiamiento público tiene primero, el primer elemento de es que los recursos provienen de una cosa que se llama el presupuesto de egresos del Estado, ya sea el Estado en el sentido de gobierno federal, el Estado en el sentido de gobierno estatal o el Estado en el sentido de gobierno municipal. Pero digamos, el recurso proviene o bien de los impuestos de cada quien o bien de préstamos que solicita el gobierno o bien de los ingresos que obtiene el gobierno por la vía de por ejemplo, de los ingresos petroleros o de los derechos que cobra el gobierno por algún servicio que presta, por ejemplo, el alumbrado público, la recolección de basura, etcétera. Entonces, la primera característica del recurso público es que el dueño somos todos, pero por el otro lado, el dueño es el gobierno. El segundo elemento es que siempre en el recurso público, el presupuesto o el dinero se ejerce a través de alguna agencia gubernamental. Ahorita vamos a ver las excepciones, pero la regla general es que el dinero tiene un dueño. Entonces, por ejemplo, el Fondo Nacional Emprendedor pertenece a la Administración Pública Centralizada, está asignado a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía a su vez lo tiene asignado a al Instituto Nacional del Emprendedor. Bueno, Mariana también ya llegó. Mariana, buenas tardes. Solamente para registro, aunque todavía no aparece. ¿Estás presente, Mariana? Si activas tu micrófono solamente para pasar lista de registro. Sí, aquí estoy. Bueno, okay, gracias. Si quieres ya te puedes desactivar. Bien, entonces, primera característica, el recurso público proviene de los ingresos del gobierno que se asignan a través de un instrumento que se conoce como el decreto del presupuesto de egresos, ya sea de la federación, del estado, de los municipios, que tiene un ejecutor, o sea, un dueño,
que puede ser, por ejemplo, en este caso del programa de estímulos a la innovación, es el CONACYT, no es que sea el dueño en el sentido de propiedad del recurso, sino que es el administrador, es la instancia ejecutora, así se conoce en el lenguaje presupuestal, y que está sujeto a una serie de reglas. Reglas que algunas son de carácter directo, como pueden ser la convocatoria y los términos de referencia que revisamos o que les pedí que revisaran, pero también están sujetos a una serie de reglas que tienen que ver con por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta o la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria o el Código Fiscal de la Federación o la ley de responsabilidades, la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, de la Federación en este caso, la ley orgánica del CONACYT, en el caso ya de las instituciones, o el manual de organización de cada una, la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos estatales o municipales, y aunque no están directamente dentro de lo que uno lee a la hora de que ve las convocatorias, todas ellas tienen alguna influencia en la aplicación, en el ejercicio y en el cierre de los proyectos. Entonces, yo les preguntaría si ustedes tuvieron oportunidad de leer tanto la convocatoria como los términos de referencia, por chat o por micrófono, como quieran. Alberto David dice que un poco. Ivonne un poco. Mariana un poco. Bueno. Julia dice que leyó la convocatoria. Luis dice que un poco, bueno, no toda. Ok, entonces, la convocatoria, si ustedes la recuerdan, si no la vieron, tiene estos elementos. La primera parte, esta que está ahorita en la pantalla, en realidad no forma parte de la convocatoria, y ese sería un primer elemento que vale la pena que ustedes comiencen a analizar. Ya tienen una idea de proyecto, ya tuvieron una primera retroalimentación, ahora tienen que ver estas reglas del juego. Es como decir, bueno, voy a jugar un partido de fútbol americano, con esto de que ayer fue el Super Bowl, o voy a jugar un partido de béisbol o de voleibol de playa, y entonces tengo que conocer las reglas. Entonces lo primero que hago, pues voy al reglamento, y resulta con que lo que ustedes ven, lo primero que ven, que es lo que está en su pantalla, si ustedes no ponen atención, resulta con que pueden cometer errores. En esta diapositiva lo que ustedes ven son dos elementos, uno que dice fechas importantes, que es una impresión del documento, y luego una serie de elementos que dice información previa para el proponente. Es decir, si ustedes no ponen atención, aunque tiene que ver con el cumplimiento de las fechas o de los requisitos, en realidad no forma parte de la convocatoria. Son la elegibilidad, el resumen de los requisitos del programa, el resumen de los requisitos para los responsables legal, administrativo y técnico, el resumen de los requisitos del programa para el grupo de trabajo, el proceso de operación y quién es la instancia ejecutora, quién es el responsable del programa.
Y después, pues vienen una serie de puntos, si no me equivoco, son 5. El primero es el objetivo de la convocatoria, en donde describe de qué se trata el programa. El objetivo general, el objetivo específico. Esto ya es parte de la convocatoria. Las modalidades, las 3 modalidades, este programa opera a partir de lo que se conocen como modalidades InnovaPyme, Innovatec y ProInnova, la vigencia de la convocatoria y la publicación de los resultados, las situaciones no previstas y la información adicional. Si yo les preguntara en este momento qué fue lo que entendieron de la convocatoria, ¿qué es lo que me dirían? De preferencia por el micrófono, porque si no nos vamos a tardar mucho. ¿Qué fue lo que entendieron? A ver, Luis. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, alcancé a leer completo, básicamente nada más 4 puntos. Entonces, conforme uno va avanzando en el tema, pues como que va encontrando muchas características del formato, de cómo debe de ir. Bueno, es como que siento que es muy introductorio, en cómo uno debe de, ya que uno tiene el proyecto, ahora cómo uno tiene que pensar para poder llenar la propuesta. Entonces, digamos que todo va enfocado a cómo ellos tienen estructurado el programa y pues bueno, es lógico, ¿no? Que así sería. Y pues bueno, esa es como que mi percepción al momento. Pero, ¿de qué documento me estás hablando? Bueno, de la convocatoria de programa de estímulos, leí los primeros 4 puntos: elegibilidad y requisitos, modalidades, estructuras. ¿Eso es lo que preguntó? Es que, primero, los primeros cuatro puntos que tú me dices, Ajá. por lo que me estás narrando, no corresponden a la convocatoria, sino corresponden a los términos de referencia. Son 2 documentos separados, que es lo que está ahorita en pantalla, seguramente. El número 1, que es elegibilidad y requisitos, el 2, modalidades, el 3, estructura de la presentación de la propuesta, y el 4, que es envío de la propuesta. Exacto, Eso es lo que exacto, dice. Bueno, exactamente. eso en sentido estricto no es la convocatoria. O sea, lo vamos a ver Ah, no, como tal, no, no, pues, ok. Entonces, aquí la pregunta la vuelvo a hacer. Ahora Julia parece que se activó. Eh, eh, ¿Qué fue lo que tú entendiste de la convocatoria? Bueno, yo leí que únicamente este tipo de programa es para todo lo que tiene que ver relacionado con innovación. La convocatoria se divide en 3 partes, que es para las micro, pequeñas, medianas empresas, para las grandes empresas, y hay otra que es para innovación, pero vinculada con creo que centros de investigación, ahí no entendí muy bien, y que en este tipo de convocatorias no te dan todo el recurso como a fondo perdido. Entiendo que uno debe de poner cierta cantidad de recursos para que el PEI pueda dar otra parte del recurso. Y las convocatorias de este tipo de programa abren en octubre, y no, pero lo que no encontré fue la vigencia. ¿Cuánto tiempo duran a partir de que se abre? Pero tengo entendido que todas abren en octubre, casi a finales de año. Bueno, si te fijas, bueno, esta es una impresión de la convocatoria 2016, y cerraron todas las modalidades, cerraron el 18 de octubre. La publicación dice que estará vigente. Mariana dice que ya no escucha. Uy. ¿Todos los demás me escuchan? Sí. Sí. Ahora se van turnando, ahora no es Julia la que tiene problemas, ahora es Mariana la que tiene problemas. Luis también me escucha.
Ivonne también. Entonces, desafortunadamente hoy no estoy, bueno, sí tengo el teléfono, pero tendría que ser por teléfono. Mariana dice por el chat, bueno, lo están viendo ustedes, que dice que elija la opción de llamada. Uf, ahí sí. Lo que me parece que pudiera estar sucediendo es que tuvieras una conexión inestable y te estuviera desconectando, pero ¿cuál es la opción de llamada? Sí, lo más sensato, salir y volver a entrar. Bueno, entonces, a ver, alguien más que haya ojeado, medio revisado, asomado a la convocatoria, que tuviera algún comentario en lo que se reconecta Mariana, que ya aparece como conectada. ¿Nadie más? Bueno, y otro de los requisitos que pide aquí para aplicar este tipo de convocatorias es que estemos registrados en el RENIECIT, que yo no entiendo muy bien esa parte del registro, no sé qué requisitos tengo que cubrir para poder inscribirme a RENIECIT, o si como persona física con actividad a lo mejor profesional o de investigación pueda, o únicamente si soy persona moral lo podría hacer. Bueno, el RENIECIT es un instrumento, es un registro que está normado por, si no me equivoco, es el artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y lo que señala es que pueden ser beneficiarios, lo que establece la ley dice que todos los apoyos que dé el CONACYT al amparo de sus fondos, solo podrá hacerse a personas físicas o morales que estén inscritas en el RENIECIT, y para definir el RENIECIT señala que son dos tipos de posibles participantes. Por un lado, los que las instancias públicas, es decir, los centros de investigación que dependen del gobierno, las universidades que dependen del gobierno y que hacen de manera sistemática investigación, es obligatorio para ellos el estar inscritos en el RENIECIT, y para todos los demás, que sería el caso de las personas físicas y morales, las empresas, digamos, es optativo siempre y cuando realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, o bien tengan interés en recibir los beneficios de la ley. Entonces, respondiendo a la pregunta de Julia, cualquiera persona, incluso a título personal, de hecho, si ustedes entran a la página del CONACYT y entran al RENIECIT, van a ver, hay un icono que les permite tener un vínculo a la estadística, y se van a dar cuenta de que hay empresas, instancias de gobierno, instituciones de educación superior, o sea, universidades, tecnológicos, centros de investigación y personas físicas. Entonces, todo aquel que quiera obtener los beneficios de la ley, puede inscribirse. Ahora, una de las cosas que están en la convocatoria y en los términos de referencia, no en la convocatoria, sino en los términos de referencia, en el punto 1, elegibilidad de requisitos, dice, además de estar inscritos en el RENIECIT, que otras cosas se necesitan tener. Entonces, Luis había dicho que le había dado una primera revisada a una parte de los términos de referencia. Es evidente en la estrategia o en la arquitectura de la convocatoria o de este programa. La convocatoria es un pequeño documento de 2 o 3 páginas y los términos de referencia es un documento de 30. Es decir, las reglas, todo el manual de operación, por llamarlo de alguna manera, está contenido en los términos de referencia, y dentro de esos términos de referencia, bueno, pues están
señalados entre otros, los requisitos de participación y quiénes son los elegibles. Entonces, de nuevo la pregunta, ahora ya hablando, ya no de la convocatoria, sino de los términos de referencia, asumiendo pues de que algunos tal vez la revisaron, otros no la revisaron, pero yo les haría una pregunta sobre los dos documentos, de manera de que independientemente de si revisaron los términos de referencia, les pediría su comentario, y si no, un poco, aunque ya Julia y Luis de alguna manera lo señalaron, es qué tan claros son, o sea, qué tan fácil para ustedes sería decir, con esta información yo me aviento y en media hora tengo mi proyecto para presentar al país. O sea, qué tan complejo, qué tan difícil, qué tan accesible les parece a ustedes que son estas reglas, y si revisan los términos de referencia, si tienen algún comentario de que entendieron de qué se tratan los términos de referencia. ¿Alguien que quiera participar? Yo, en caso de los que estamos metiendo el proyecto de la empresa para la que vamos a hacer la tesis, es un poquito difícil o incierto porque dependemos de qué tanta información nos suelta la empresa para poder meter este tipo de convocatorias. ¿Por qué? Porque no todas las empresas nos dan tan fácilmente su información. Ok, ¿en qué parte, hasta donde tú alcanzaste a entender, en qué parte de la propuesta necesitas forzosamente información interna de la empresa? Es que yo el otro documento no es el que leí bien, pero hasta donde yo entiendo tenemos que describir a ciencia cierta en qué consiste el proyecto. Pero, o sea, pero no a grandes rasgos, sino que ser lo más claro que se pueda. Vamos a verlo en la próxima sesión. Vamos a hacer para el viernes, vamos a trabajar cómo se llena. Efectivamente, hay una parte, en general, hay mucha información que es detallada. La parte más general, o sea, el nivel de detalle que ustedes utilizaron para llenar el cuestionario que revisamos en la sesión anterior, pues es absolutamente limitado con relación a lo que vamos a hacer ahora, pero a lo que se necesitaría para presentar una propuesta, pero claramente si ustedes ven lo que está ahorita en pantalla, que es el contenido de los términos de referencia, si lo alcanzaron a ver, y si no, créanme, los primeros 5 puntos son los que tienen que ver con la presentación de las propuestas. Los del punto 6 al punto 9 tiene que ver con el proceso de selección de los proyectos. Del punto 10 al punto 12, 10, 11 y 12, tiene que ver con el desarrollo y el cierre de los proyectos, es decir, entre el punto 1 y el punto 12 de los términos de referencia, se cerraría el ciclo. El resto tiene que ver con otros aspectos que también inciden en el desarrollo del proyecto, pero lo vamos a ver el viernes. En realidad, mucha de la información, digamos el 80% de la información, digamos, contable, estructural del proyecto, no es de la empresa, es la información del proyecto. Lo que es central para poder hacer un proyecto son las 5 preguntas que contestaron ustedes la vez pasada, que es saber qué quieren hacer
y cómo lo quieren hacer o cuál es la estrategia que van a seguir. Ya en el desarrollo del proyecto les van a pedir, por ejemplo, que hagan una búsqueda de patentes. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho búsqueda de patentes en alguna otra materia, su maestría o como parte de su trabajo? ¿Alguien? David dice que no, Mariana dice que no. Julia no entendió la pregunta. La pregunta es si alguno de ustedes ya ha hecho alguna búsqueda de patentes. No, Ivonne tampoco. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes construyen una propuesta para cualquier, casi para cualquier instrumento, podría yo decir, un proyecto de innovación, tiene primero que demostrarse que existe esta novedad. Por eso una de las primeras preguntas del cuestionario era cuál era la novedad. ¿Cómo se sabe legalmente si algo es novedoso o no? Entonces, desde el punto de vista legal, algo es novedoso si no está protegido por algún tercero, o sea, alguien más que haya dicho esto se hace de esa manera o se llama de esta otra manera o se programa de esta otra manera. Y entonces estos derechos de propiedad intelectual no dependen tanto de la empresa. La empresa te puede decir, sí, tengo estas patentes, pero incluso aunque la empresa no lo dijera, el que formula el proyecto puede identificar desde el punto de vista legal si es o no novedoso, y en esa búsqueda, si la empresa tuviera una patente que se esté aplicando en el tema del proyecto, entonces va a aparecer en la búsqueda si es que se hizo bien, porque a pesar de que uno percibe o cree que las patentes son secretas, en realidad las patentes son públicas. Lo que sirven las patentes es que precisamente a partir de esa publicidad, es decir, a partir de avisar este dispositivo o esta forma de hacer las cosas o estos rasgos, estos signos distintivos, un logotipo o este nombre, pertenecen a alguien, le otorga derechos de propiedad. Es como el título de propiedad de su casa o la factura de su coche. ¿Cómo saben que el coche de ustedes es su coche o la casa en donde viven es su casa? Pues porque tienen un papel que dice que es así. Y por ejemplo, en el caso de los inmuebles, de las casas, hay una cosa que se llama el registro público de la propiedad, que es en donde todo el mundo puede revisar, cubriendo ciertos requisitos, de quiénes son las propiedades que están, o en donde uno acredita o registra su propiedad. Para eso sirven los registros. Cuando uno va a hacer un proyecto de innovación, pues lo mínimo que puede uno hacer es saber si eso que yo digo que voy a hacer y que es nuevo, efectivamente es nuevo. Si no es así, si eso ya está protegido por alguien más, tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que pierde novedad, digamos, en términos de el ámbito de protección que cubra esa patente, porque, por ejemplo, podría darse el caso que sea algo que esté protegido en Estados Unidos, pero no en México. Y por lo tanto, yo lo puedo patentar, o sea, sí puedo utilizar o sí puedo decir que mi innovación es una novedad que tiene posibilidad de registrarse o de protegerse, porque en México, que es donde yo la quiero proteger, no está protegida. O al revés, puede ser algo que yo quisiera, por ejemplo, exportar a Europa o Estados Unidos,
y estoy utilizando la manera de hacer las cosas de una patente que está protegida en esos países y a la hora que yo quiero exportar me van a decir, pues no puedes. Entonces, la búsqueda de patentes, que no tiene que ver con la información confidencial, secreta, recelosa de las empresas, es fundamental para definir un proyecto de innovación en estos dos sentidos. Uno, para establecer la novedad y dos, para evitar invadir derechos de un tercero que en un momento dado podría demandar a la empresa por hacer uso de ese conocimiento que ellos tienen protegido y para el cual tienen la exclusividad. Eso es una patente, es un derecho de uso exclusivo del conocimiento que está contenido en la patente. Entonces, digamos, me parece evidente de que leer 30 páginas puede ser complicado, pero regresaría otra vez a la pregunta. Seguramente la mayor parte de ustedes empezaron a leer, como se lee en la mayoría de los documentos, por el principio, y así como Luis, que alcanzó a leer los 4 primeros puntos que tienen que ver con el envío de las propuestas, pues pueden tener una idea de qué tan sencillo se ve o parece ser que es presentar una propuesta. Y para avanzar más rápido, yo le pediría a Luis que, dado que él ya dijo que lo leyó, a ver, que nos diga en ese sentido específico cuál es su punto de vista. Ok, bueno, lo que pasa es que en esta parte introductoria, que son los primeros documentos, pues se nota muy, pues yo creo que está muy bien redactado. Lo que noté es que de alguna forma, bueno, me recuerdo que en algún momento hice la pregunta de qué tan útil era leerlo o qué tan bien explicado era, y pues para mí está bien. Conforme lo fui pasando, fui como que haciéndome la idea de la información que debería tener, y por eso es que le comentaba que conforme uno va leyendo, como que como que nos vamos cuadrando al modo en que debemos hacer debemos presentar nuestro proyecto. Y y si y yo te pues bueno, preguntara, ¿cuál es ese modo al que tú entendiste que hay que cuadrarse? ¿Qué les podrías decir a tus compañeros? bueno, por ejemplo, cuando uno presenta en su proyecto, cuando uno tiene idea de cómo va a ser su proyecto, a veces no contemplamos, por ejemplo, pues si tenemos que tener a lo mejor RFC o si vamos a hacer una sociedad cuando son personas, a lo mejor los tipos de documentos que requerimos. Y pues bueno, aquí viene muy bien enlistado los requerimientos uno por uno. Sería eso. Y pues bueno, viene especificado, pues son muchos detalles. Conforme uno lo va leyendo, se va como que cuadrando en como qué posición tiene uno en el proyecto, y pues cómo lo tiene que describir, si no sé, cosas por el estilo. Bueno, no me he imaginado cómo lo voy a llenar todavía, pero pues en general, eh, más que nada pues por la redacción y por cómo debo de presentarlo, este, creo que va diciéndonos paso a paso. Incluso por ahí me acuerdo de ciertos puntos en donde decía que, por ejemplo, cómo se va a llamar. Tiene uno que poner el título completo o el título bien especificado. Por ejemplo, de las personas que estamos involucradas, pues quiénes son los responsables. Como si fuera el protocolo del proyecto de tesis que hicimos en un momento. Siento que está muy apegado en el hecho de que pues ponemos como que el proyecto, el título, quiénes vamos a trabajar en él, qué fue lo que nos motivó a poder hacer el título como una especie de justificación. Y pues bueno, varios detalles que hacen que el proyecto pues suene mucho más sólido. Tenemos que ir llenando todas esas cuestiones.
Creo que también pregunta si tenemos dinero, si consideramos, si tenemos por ahí alguna especie de dinero ya seguro para poder empezar a trabajar, o un programa de trabajo, algo por el estilo. Entonces, pues hasta ahí creo que nos va indicando el mismo documento todo lo que tenemos que considerar para poder hacer una buena presentación del proyecto. Ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, como no veo ningún voluntario, entonces déjenme sintetizar el asunto y explicarles el por qué los confronto a veces a cosas que parecieran no estar muy relacionadas con sus intereses. Lo que de alguna manera estamos haciendo en la clase de hoy es, por llamarlo así, un símil, una dramatización, un ensayo, o como ustedes le quieran llamar, de lo que sucede en la realidad. Muchas de las empresas, así como en la sesión anterior, nos fue evidente de que a veces no es suficiente tener la idea de que tenemos clara una idea, sino que a la hora de plasmarla empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que no tenemos. Hay muchas empresas que buscan la información mínima desde su punto de vista para poder participar, obtener financiamiento público y con el menor número de elementos consideran que pueden participar. Esto genera dos tipos de sesgos. Los sesgos de exceso y los sesgos de defecto, que probablemente en la formación de algunos de ustedes ya los hayan estudiado previamente. ¿Cuáles son unos y cuáles son los otros? Los sesgos de exceso es un poco estos comentarios de, pues es que tiene muchas cosas, es muy complicado, no le entiendo, está escrito solo para los científicos. Entonces, cuando uno por desconocimiento asume que como viene del CONACYT, en este ejemplo en particular, debe de ser muy complicado porque ustedes no son científicos. Y el sesgo de defecto, que se aplica en muchos otros ámbitos, pero en este caso, digamos que la consecuencia sería, pues basta con que lea un par de renglones, veo las fechas y con eso me doy cuenta ya de todo lo que necesito y lo que sigue es entrar a la aplicación informática y con la aplicación informática me pongo a trabajar y con eso tengo suficiente para llenar una propuesta. Entonces, yo les decía al principio de la clase que el financiamiento o el apoyo público, los subsidios, los fondos, todos los programas públicos que ayudan a desarrollar proyectos, pues tienen que ver con una bolsa de dinero, que es el presupuesto de egresos, tiene que ver con una instancia ejecutora, en este caso el CONACYT, y tiene que ver con una serie de reglas. Y esas reglas generalmente son inflexibles, son exhaustivas, es decir, no se puede uno brincar una cosa y por lo tanto cuando uno quiere presentar una propuesta, a diferencia de la opinión de Julia, que sí, me parece evidente de que si la empresa no se involucra, en el sentido de que la empresa es la que presenta la propuesta, es muy difícil que un asesor o un empleado, sin tener acceso a la información, pueda presentar una propuesta exitosa. Pero también es cierto que para poder llegar a preguntar o a plantearle a los dueños de la empresa qué es lo que yo necesito, pues tiene uno que hacer un trabajo que en este caso en particular implica pues leerse 34 o 35 hojas tan solo para conocer de manera general las reglas. Yo fui director de este programa durante 3 años y medio. Me tocó, digamos, tener contacto con 5 convocatorias. Me tocó llegar a suscribir los convenios de la convocatoria 2011.
diseñar la 2012, la 2013, la 2014, la 2015, incluso la 2016, también de alguna manera dejarla encaminada, pero por lo menos es de la 2012 a la 2015 me tocó desde revisar las reglas junto con el equipo, o sea, no lo hacía yo personalmente, sino en el área en la que yo estaba. Y les puedo decir que si ustedes me preguntan cuál es el contenido de cualquiera de los puntos, no se los podría recitar de memoria. Además, no se trata de aprendérselos de memoria, no es un asunto de talacha, es un asunto de comprender la lógica del documento y eso no es relativamente sencillo. El fin de semana estuve revisando algunas lecturas, las voy a poner en una carpeta de lecturas complementarias en la biblioteca y si alguno de ustedes está inscrito en esta red social que se llama LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir ustedes, y hay unos grupos que están dedicados a la innovación y en uno de esos grupos publicaron un par de artículos en donde uno de ellos era, el título del artículo era los 5 consejos o los 5 errores fatales que se cometen a la hora de preparar una propuesta. Y en ese artículo el asesor, que era digamos, el autor del artículo, que se dedica a eso, a asesorar proyectos, narraba parte de lo que estamos viviendo ahora, un poco de tratar de asumir que con una mirada, yo sé que no es la actitud de ustedes, yo lo estoy forzando a que asuman ese rol, ese comportamiento, de con muy poca información tratar de responder. Entonces, un primer sesgo que tienen, un primer defecto que tienen muchos de los que preparan proyectos para la Unión Europea, para la Comunidad Económica Europea, es asumir que con poquito trabajo, con poquito tiempo lo pueden hacer, con poquito conocimiento pueden presentar una propuesta y que lo puede hacer una persona sola, que atendería un poco también al comentario de Julia en el sentido de que, pues es que la empresa no me da la información. Yo les recomendaría que si cuando ustedes están confrontados a esa tarea de preparar un proyecto, si no tienen información de la empresa, lo primero que tienen que hacer es levantar la mano y decir, así no van a salir las cosas. O de a tiro, cámbiense de empresa, porque si no, es el preludio del fracaso cuando se quedan como el llanero solitario, ¿no? O sea, cabalgando a lo mejor con su fiel seguidor toro, pero no, no funcionan así las cosas y estos proyectos ya tan solo por el número de páginas y de reglas que se tienen que cumplir, no hemos entrado a lo que es la preparación de una propuesta. Una propuesta del PEI implica 13 secciones y requiere, otra vez ya no escucha a Mariana, la red se llama LinkedIn. O sea, si ustedes lo googlean, es un sitio, es como un Facebook, pero en principio con una orientación empresarial, es más como una especie, y se inició como una red para búsqueda de empleo, o sea, para entrar en contacto y digamos, encontrar posibles relaciones, posibles candidatos o digamos, publicitarse, y ha ido evolucionando a algo como el Facebook, en donde hay una sección, hay grupos sobre la Unión Europea, que están divididos en varios subgrupos, y hay un grupo en innovación, y ahí es donde, digamos, todos los días se publican distintos artículos o referencias o ligas a artículos en otros lados, y les puede servir de interés. No es como cualquier red social, le pueden dedicar el tiempo que quieran,
al grado de ser obsesivos o simplemente trabajarlo como debe de ser. Entonces, bueno, la estrategia pues que estoy utilizando con ustedes es un poquito reproducir en chiquito lo que pasa en la generalidad, precisamente para que ustedes tomen la decisión informada de si lo quieren hacer de una manera o lo quieren hacer de otra. Y conforme vamos avanzando, les voy a ir agregando elementos de información y les voy a empezar a dejar tareas de revisión, por ejemplo, de este tipo de artículos para que ustedes puedan también enriquecer su bagaje conceptual. Bueno, entonces, la convocatoria y los términos de referencia de este ejercicio que estamos haciendo del programa Estímulos a la Innovación, ya vimos que tiene una serie de reglas y que esas reglas están plasmadas de manera directa o explícita en estos dos instrumentos y de manera indirecta o genérica desde la Constitución de la República para abajo, ¿no? La estructura jerárquica de las leyes parten de la Constitución General de la República, luego las leyes, así como dice, de las leyes que de ella emanen. Ya ven que cuando los funcionarios toman protesta se obligan a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, las leyes y los reglamentos. Entonces hay una estructura jerárquica y esas son todas las reglas que tiene uno que obedecer de manera obligatoria, tanto el servidor público como los beneficiarios. Déjenme dedicarle un rato de lo que resta de la clase de hoy a presentarles algunos elementos de esto. O sea, ya lo vimos de manera formal, o bueno, está ahí de manera formal. Yo les pediría que terminaran de leerlo y no les voy a pedir que me hagan una síntesis, pero sí les voy a pedir que lo lean porque vamos a trabajar con ello para la siguiente sesión y vamos a preparar un ejercicio sobre el tema. Entonces ahora les voy a presentar algunas de las láminas que utiliza el CONACYT. Algunas de ellas corresponden a la época en la que yo era todavía director, otras ya son de el año pasado, cuando yo ya no tenía nada que ver. Entonces son materiales públicos, ustedes los pueden bajar de la página de CONACYT, pero déjenme irles platicando un poquito lo que vieron en la convocatoria y los términos de referencia en términos de la promoción que se hace del programa y que permite tener una idea a lo mejor un poquito más sencilla. Al igual que en cualquier clase o en cualquier presentación, si tienen alguna duda me avisan para detener la presentación y atenderlos. Entonces, el programa es, como lo dice esta diapositiva, el programa Estímulos a la Innovación es un instrumento gubernamental, es un instrumento del CONACYT. O sea, el CONACYT es el que ejecuta esto, no necesariamente es el dueño, además formalmente no es el dueño del dinero, es solo el ejecutor, y establece un elemento que a lo mejor no es fácil identificar en la convocatoria y los términos de referencia. Yo no sé si para alguno de ustedes fue evidente que esta última frase del primer párrafo de la primera viñeta, que dice que se traduzca en oportunidades de negocio, es decir, a ustedes les quedaba claro que no se trata de llegar hasta el mercado, sino que el PEI solamente atiende lo que se conoce como las etapas precomerciales de la innovación. Bueno, con los limitantes de comunicación me lo voy a brincar. Si alguien tiene algún comentario por el chat, se lo encargo o me avisa para que me detenga. Y como sí lo identificaron en la convocatoria y en los términos de referencia, el estímulo es complementario, es decir, nunca el CONACYT les va a dar el 100% de los recursos, y eso lo vamos a ver en una diapositiva posterior. El programa tiene tres modalidades, como ya lo habían identificado. Cada una o las dos primeras
están relacionadas con el tamaño de las empresas y un elemento que está en los términos de referencia, no, ninguno lo identificó porque no está en las primeras páginas, es que el tamaño de las empresas es el que conforme a la clasificación de la Secretaría de Economía. Yo aquí sí les quisiera pedir su participación. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cómo se determina o cuál es desde su punto de vista el criterio que se utiliza o cómo se le hace para saber cuándo una empresa es una pyme, cuándo es una empresa grande, cuándo es micro, cuándo es mediana? ¿Cómo saben el tamaño de las empresas en las que están trabajando, en otras palabras? Mariana dice por el número de empleados. ¿Quién más? Ajá, es por el número de empleados y por la cantidad que facturan al mes, ¿no? Al año, perdón. David Alberto dice así es. Luis Balón por el ingreso. Ok. Eso porque Ivonne por el número de empleados. En la mayoría de las clasificaciones, efectivamente es el número de empleados. La OCDE, la mayor parte de los indicadores internacionales están basados en el número de empleados. ¿Alguno de ustedes tiene más o menos alguna idea del número de empleados que es el umbral entre una empresa grande y una pyme? Digo, las clasificaciones que se basan en el número de empleados. Silencio sepulcral. Bueno, ok. En las clasificaciones, en las clasificaciones que se basan en el número de empleados, normalmente oscila entre 150 y 250 el número de empleados que se consideran en la línea divisoria entre las empresas pequeñas y medianas y las empresas grandes. Entonces, bueno, micro hasta 10, dice Julia. En fin, en esta tamaño que se define conforme al pequeña hasta 50, sigue comentando Julia. En la característica de esta definición de la Secretaría de Economía es que efectivamente utiliza egresos, el monto bruto, la cifra bruta de ventas del año, y eso corresponde, lo multiplica por 0.9, o sea, por el 90%, y el número de empleados lo multiplica por 0.1, o sea, por el 10%, y eso les va a dar una cantidad que no tiene unidades, un número adimensional, y lo comparan contra una tabla en donde viene la clasificación. Y eso permite establecer efectivamente una tipología de las instituciones, aunque está en los términos de referencia y aunque está en el diario oficial esta clasificación, yo les puedo decir que uno de los primeros errores que cometían la mayor parte de las empresas, ahora el sistema automáticamente evita que una empresa pueda continuar capturando su propuesta si no hay una correspondencia entre el tamaño de la empresa y la modalidad en la que está trabajando, en el caso de Innovapyme e Innovatec, pero antes de eso, cuando era manual, por llamarlo de alguna manera, era el primer error y había un número relativamente importante que llegó a ser hasta del 10% del total de las solicitudes que se eliminaban porque había inconsistencias entre el tamaño de la empresa y la modalidad. Entonces, hay tres modalidades, Innovapyme e Innovatec, que tienen que ver con el tamaño de la empresa y que a la vez pueden ser proyectos que se presenten de manera vinculada o no con instituciones académicas, y por vinculación, que es lo que está en la parte baja de esta diapositiva, se entiende un convenio, pero también un monto de
del total del proyecto. En el caso de las dos modalidades relacionadas directamente con el número, con el tamaño de la empresa, perdón, es el 10% del presupuesto total tiene que estar asignado a esta o a estas instituciones, y en el caso de Proinova, en donde no hay una limitante por el tamaño de la empresa, sino por el número de instituciones con las que se vincula, los subsidios son mayores, pero también la exigencia del monto que se destina a esta vinculación, que llega, más bien que parte del 25%. Una de las cosas que no lo dice de manera explícita en los términos de referencia, pero que al no limitarlo, se entiende que podría ser claramente en cualquiera de las áreas de aplicación industrial, es precisamente el tipo de programa, que es un programa que se conoce en la jerga, pues, de las políticas públicas como programa transversal o programa horizontal. Es decir, que abarca todas las áreas de aplicación, y ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva cómo en el extremo izquierdo el tipo o el giro de aplicación que más recursos ha recibido es tecnologías de la información, seguido de alimentos, agroindustria y automotriz, y los que menos han recibido en términos de dinero, en términos de millones de pesos, son editorial y máquinas de oficina. ¿Alguna idea de por qué hay unos sectores industriales que reciben más dinero por un lado y por qué otros? Yo les pediría que nos concentráramos en los primeros 4 o 5. ¿Por qué esos 4 o 5 sectores son los que reciben más dinero? Tecnologías de la información, automotriz, alimentos, agroindustria, química, biotecnología y salud. ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? Si quieren por micrófono, más rápido. Profe. Luis. A ver, ¿qué habla primero? Bueno, habla Julia. Bueno, Julia. Porque son los que dejan mayor valor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? A ver, repítelo, por favor. Porque son los que dejan mayor valor agregado. Bueno, esa es tu opinión. A ver, ¿alguien más? Luis. Ajá, yo considero que esos son como que los más de alguna forma comerciales, o que las investigaciones como que están enfocadas a esos sectores de alguna forma. Entonces, pues al tener mayor ingreso, pues tienen como que son propensos a mayores necesidades de estímulo. Ok. Ivonne dice, considero es que porque generan un mayor valor agregado. ¿Alguien más? Mariana, David, ¿alguna opinión? David coincide con Luis. Es la mejor forma de participar. Yo estoy de acuerdo con el anterior. ¿Alguien más? Mariana, nada más faltas tú. Porque tienen que estar actualizándose para mantenerse en el mercado. Bueno, todos están reprobados. O todos están aprobados, como lo quieran ver. La realidad es que sí y no. No necesariamente es porque tengan el mayor valor agregado. Por ejemplo, la industria aeroespacial, la industria de la electrónica, en los plásticos hay un amplio valor agregado. En el textil, en la eléctrica es menor el valor agregado, pero por ejemplo en la agroindustria no necesariamente hay un gran valor agregado. Por el contrario, incluso alimentos agroindustria están considerados como sectores de bajo valor agregado, aunque por supuesto podamos encontrar ejemplos de empresas o de productos o de servicios o de procesos de una alta complejidad, de una alta necesidad
por ejemplo, de condiciones estériles. La realidad es que como sector no se consideran. Si quitamos tecnologías de la información, que seguramente es la que les confunde, en donde sí, efectivamente, tecnologías de la información prácticamente por definición es un sector de alto valor agregado, digamos ahí prácticamente lo que valen de las empresas no son sus activos físicos, sino sus activos intangibles y la capacidad intelectual de los integrantes, pero si ustedes ven el automotriz, ¿alguno de ustedes sabe qué lugar ocupa México en la producción de automóviles en el mundo? Luis no, Julia tampoco, Ivonne tampoco. Bueno, somos el cuarto. Somos el cuarto armador mundial de automóviles, no de camiones ni de tractocamiones, de automóviles. Es el cuarto país en el mundo. No quiere decir que seamos el cuarto país en donde se diseñen los coches, ni el cuarto país en donde se fabriquen todas las partes o en donde se desarrollen todas las partes. La mayor proporción del valor de la ingeniería, del diseño, de la innovación, generalmente ya llega predeterminado. Lo que se hace aquí es armar autos. Entonces, en términos de armadoras, somos el cuarto. Pero entonces, si somos el cuarto y seguramente han visto los documentales de cómo se hacen los coches actualmente, en donde las plantas armadoras fabrican muy poco de las partes que constituyen un auto, lo que hacen es recibirlas de proveedores o de fabricantes que hacen cada una de las piezas y que las van progresivamente integrando y que finalmente llegan a la línea de producción para irse colocando dentro del esqueleto del auto, por eso se llaman armadoras. Lo que hacen es armar los autos. Entonces tenemos una alta proporción de empresas que en el lenguaje del sector se conocen como Tier 1, Tier 2, Tier 3, o sea, el tercio 1, el tercio 2, el tercio 3, las armadoras, las que proveen las partes, las que proveen las partes de las partes y las que proveen las partes de las partes de las partes. Entonces eso hace que el Producto Interno Bruto de nuestro país, en términos de sectores, sea uno de los más importantes, sea en el sector automotriz. Lo que ustedes ven ahí en realidad es la estructura productiva de México, salvo tecnologías de la información, que es lo que se conoce otra vez como una tecnología horizontal o transversal o commodity. Es algo que se utiliza en todos los sectores y por eso es tan alta, porque hay tecnologías de la información para el sector automotriz, para el sector de alimentos, para el sector de la industria, para el sector aeroespacial, y entonces por eso es de ese tamaño, pero todos los demás, más o menos, los 4 o 5 barras primeras corresponden a la estructura productiva del país. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor competencia en esas áreas y que no necesariamente se refiere al valor agregado, sino se refiere al número de unidades productivas y al valor de la producción, es decir, los recursos que se pueden colocar para esos temas. Hay más dinero y por lo tanto hay más proyectos, porque una parte del costo de los proyectos lo tienen que poner las empresas. Muy probablemente en el sector editorial, en el sector, de máquinas de oficina, probablemente la capacidad de inversión de las empresas sea menor y eso haga que los proyectos sean menores. Entonces, bueno, no está en la convocatoria, pero ustedes pueden deducir, y ahora ya saben, que cualquier tipo de proyecto, cualquier sector de aplicación de un proyecto de innovación con fines de lucro, es decir, aquí de lo que se trata es de hacer dinero, que esté presentado por una empresa, puede ser objeto de financiamiento público a través del PEI.
Y la vinculación, esto lo vamos a ir viendo después, hacia ya el final del semestre, es un programa que tiene una alta participación o articulación con universidades. Esto corresponde a un fenómeno mundial que se da no solamente en los programas públicos, sino que muchas de las empresas transnacionales, la primera que tomó una decisión radical al respecto fue Procter & Gamble, P&G, como dicen en los comerciales, que de hecho desapareció sus áreas de ingeniería y de desarrollo para buscar todos sus nuevos productos, procesos y servicios a través de vínculos con universidades. Entonces, la vinculación que ustedes ven aquí, bueno, las universidades, las más activas son las universidades estatales, luego los centros del CONACYT, las universidades privadas, los tecnológicos, el POLI, en fin, todos ellos, si lo vemos, 9 de cada 10 proyectos del PEI tienen una participación con las instituciones y tiene que ver con los incentivos. La otra cosa, el último cosa que tampoco eso sí está en los términos de referencia, dice que cada estado tiene una bolsa de recursos diferente, que aquí lo ven ustedes de manera gráfica. Morelos está por ahí de la mitad, tiene como 141 proyectos y 400 y pico de millones de pesos a lo largo de las convocatorias, de las primeras 6 convocatorias, 7 convocatorias. Y una de las cosas que sí está descrita entre la convocatoria, los términos de referencia, pero que tiene que adivinarse en muchos sentidos, tiene que ver con el proceso o el flujo con el cual cada convocatoria tiene que dar. Yo les dije al principio que hay una serie de reglas y hay instancias. Este recurso, a pesar que es del CONACYT, tiene un grupo, un comité, que es el que se encarga de tomar las determinaciones respecto de las prioridades, de algunas de las reglas, otras son propias del CONACYT, los portafolios de los proyectos que se van a aprobar, y hay comités a nivel estatal, a nivel general, y hay un comité técnico que es la máxima autoridad. Se trabaja de manera colegiada o articulada con los estados. Las empresas que tienen RENIECIT presentan sus propuestas, las capturan, se envían a evaluar por expertos ajenos al CONACYT. Estos expertos generan una calificación, esa calificación se traduce a través de un modelo paramétrico que vamos a ver más adelante en un umbral de aprobación, y todos los proyectos que están por arriba de ese umbral se llevan a un proceso de selección para ver, como hay más proyectos buenos que dinero, hay que discriminar algunos proyectos buenos que, a pesar de ser buenos, no se les puede alcanzar a apoyar con recursos, y entonces se hace una selección, se palomean, como lo muestra ahí la figurita, y finalmente se les avisa, se publican los resultados, se les avisa a las empresas y se les entrega el recurso para que puedan desarrollar el proyecto. Este ciclo que vemos en esta diapositiva, la determinación del comité técnico con relación a la estructura de cada una de las convocatorias de cada año, más o menos sucede en el mes de junio o de julio, y la publicación de los resultados, el cierre de la convocatoria, como ya había planteado Julia, es en el mes de octubre. Se evalúan durante noviembre, diciembre y enero. Ahora en febrero, este viernes, se publican los resultados para los proyectos 2016 y se tardan aproximadamente otros 2 meses en firmar los convenios. Es decir, el ciclo entre aprobación de la convocatoria y otorgamiento del estímulo puede tardar hasta 9 o 10 meses, y está programado de tal forma que se maximiza la duración de los proyectos para que las empresas puedan presentar sus proyectos. Algunos de los elementos
que están en los documentos oficiales y que aquí se presentan de manera, digamos, resumida, serían, por ejemplo, estos de los requisitos que ya había señalado Luis, que estaba dentro de los términos de referencia. Lo primero es ser persona moral con fines de lucro. Lo segundo es tener RENESID vigente. Lo tercero es presentar una propuesta, es decir, el CONACYT no va a ir a buscar a las empresas a pedirles que reciban el dinero público. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo y presentar un proyecto, y además en este caso está alineado a una norma, no es norma oficial, es una norma mexicana de proyectos tecnológicos, y tiene que cumplir de entrada con los requisitos de forma. Tiene que estar presentada en los formatos, con los elementos anexos que se piden, con las respuestas que están solicitadas a lo largo de cerca de 70 preguntas distintas, y tiene que hacerse dentro de los límites de la convocatoria. El RENESID ya les expliqué hace rato un poquito de qué se trata. Es un trámite gratuito, pero que requiere hacerse en línea y requiere ser evaluado por un tercero, es decir, no lo hace el funcionario de CONACYT que recibe la solicitud, no es el que la evalúa, y eso implica que si la solicitud está perfectamente bien hecha, en 5 días pueden tener una aprobación y pueden obtener su registro, pero si no está bien hecha, automáticamente brinca de 5 días a 2 meses, porque requiere que vaya a un evaluador externo, a un comité, a otro comité, y entonces ya se toma la decisión. Lo que les da una idea de los costos de oportunidad que tiene hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Otra de las cosas que sí está en las reglas insistentemente, y que este era el segundo sobre todo en las dos primeras convocatorias, de las causas por las que se eliminaban propuestas, a pesar de que se decía solo pueden participar típicamente las sociedades anónimas, cada vez más las APIs y las apps, las sociedades anónimas promotoras de inversión y las sociedades bursátiles, muy poco las cooperativas, las sociedades a nombre colectivo, las de comandita, y las sociedades de producción rural todavía muy poco, pero si no son esas, no pueden participar. Las personas físicas con actividad empresarial, por ejemplo, no pueden participar. Las sociedades civiles no pueden participar. Las asociaciones civiles no pueden participar. Las instituciones de beneficencia, o sea, las que no tienen fines de lucro, no pueden participar. Las instituciones educativas tampoco. Y entonces, estas son algunas de las recomendaciones que no están tampoco en las reglas explícitas, pero que son elementos que se pueden obtener entrando a la página del CONACYT y revisando la documentación. Lo que otra vez, digamos, el mensaje de esta sesión es que hay que hacer las cosas con tiempo, y que aunque parece medio compleja la redacción, y que lo es, al final de cuentas se vuelve más difícil en la medida en la que nos agarran las prisas, ¿no? Bueno, son los que no pueden participar, lo que les decía, las personas físicas, las sociedades civiles, las instituciones de educación superior y los centros de investigación. Y eso es inamovible, eso el sistema lo filtra. Y bueno, hay una serie de cosas que se presentan normalmente en las sesiones de promoción, pero que son tan obvias que uno podría decir, bueno, ¿y cómo es posible que alguien quiera presentar una propuesta sin tener todo lleno? Bueno, ahora el sistema no lo permite, pero la realidad es que hay muchas empresas que todavía faltando unos minutos para el cierre de la convocatoria, siguen intentando, pues a ver si es cola y pega, y tratan de finalizar sus propuestas, de mandar las propuestas en el sistema, aún con vacíos de información. Algunos son obligatorios, otros son optativos, y muchas veces es la diferencia entre una propuesta de calidad y una propuesta de mala calidad. Uno de los elementos centrales de esta política pública, que ya les he
señalado en ocasiones anteriores, es la alineación de los incentivos, cuando hablamos de las razones por las cuales los gobiernos tienen que participar en los procesos de innovación de las empresas, cuando lo normal es que sean las empresas las que le den dinero al gobierno a través de los impuestos que pagan. Pareciera un poco contradictorio que el gobierno tuviera que darle de alguna manera dinero a las empresas, y hablamos de esta necesidad de incentivos que atiendan lo que se conoce como las fallas del mercado, la simetría de información, la imperfección de los mercados, la incertidumbre asociada a los procesos de innovación, y esto se traduce en que esto sí está en los términos de referencia, al menos la tabla de la izquierda, el cuadro de la izquierda, y que tiene que ver con las proporciones con las que se subsidian los proyectos, y en la parte derecha son ejemplos en donde al final de cuentas lo que uno puede deducir de una lectura superficial es que si uno se vincula, le dan más dinero. Entonces, si ustedes ven la mitad de los cuadros de la derecha, se van a dar cuenta que en los tres ejemplos, en el ejemplo InnovaPyme, ejemplo Innovatec y ejemplo ProInnova, mientras más en la medida en la que los proyectos se vinculan, el monto de apoyo total, que es la última columna, es mayor. Excepto en el último, en el ejemplo de ProInnova, pero acuérdense de que en ProInnova no se pueden tener proyectos individuales, ahí las líneas se refieren al tamaño de las empresas. Entonces, si ustedes quisieran comparar, que es lo que la mayoría de las empresas hacen, es, si soy una pyme y presento un proyecto en InnovaPyme solito, me van a dar 30 pesos de cada 100 que yo solicite o que cueste el proyecto. Si me vinculo con una institución o varias instituciones, y en este ejemplo, por ejemplo, reparto el 25% del presupuesto, se lo doy a la institución, entonces en lugar de darme 30, me van a dar 45, pues ya la hice, aumenté 15%. Y si lo hago en ProInnova, es decir, si me asocio con dos instituciones en las mismas condiciones que en InnovaPyme de vinculación, me van a dar 56 pesos con 25 centavos. Oye, pues es una ganga. Vamos todos a presentar en ProInnova y vamos a ponerle mucho dinero. La realidad es que si ustedes lo analizan con un poquito más de desagregación, se van a dar cuenta de que sí, en efecto, aumenta el monto del apoyo, que en este ejemplo, a diferencia del anterior, solamente cambia un porcentaje, pero lo que se trata de ejemplificar es que en realidad, si ustedes ven en la primera sección en donde dice ejemplo InnovaPyme individual vinculado, donde dice gasto de la empresa, que esa es la diferencia con la anterior. Si bien en el monto de apoyo sube un 9%, en este ejemplo cuando es 10% vinculado y no 25%, que es el otro caso, el que analizamos en la diapositiva anterior, aquí sube el 9% con un 10% de vinculación. En realidad a la empresa solamente le incrementa 1.5%. Entonces es una especie de espejismo cuando uno no analiza a fondo qué es lo que me ofrece el programa, y me voy con la idea de que voy a tener mucho dinero. En el extremo que habíamos visto en la diapositiva anterior de un ProInnova, de una pyme con 25% vinculado, en donde paso del 30 al 56, ya casi dupliqué. Pues en realidad el recurso que se le entrega a la empresa directamente, bueno, que se le entrega para que la empresa desarrolle el proyecto dentro de la empresa, no la parte del proyecto que va a hacer la universidad, si se fijan, pasa solo del 30 al 37.5%, es decir, aunque se duplica el subsidio, a la empresa solamente se le incrementa un 7.5%. Entonces, a veces
aunque está la información, aunque están las fórmulas en los términos de referencia, las empresas hacen una lectura superficial y sobre esa base quieren presentar o de hecho presentan, y después son frecuentes los casos en donde tienen problemas de cierre o incluso tienen que declinar. Entonces, uno de los elementos de la construcción de propuestas para el financiamiento público, sea el PEI o sea cualquier otro programa, tiene más o menos esta lógica, que es la comprensión, no solamente la lectura o la memorización de los documentos normativos, sino la comprensión de qué se trata. En el caso de los gastos elegibles, hay cerca de 4 o 5 páginas de los términos de referencia que están destinados a definir cada uno de estos, porque la estructura de seguimiento de los proyectos no permite gastarse el dinero de los chicles en los chocolates. El dinero de los chicles es para chicles, y si no me lo gasto, regreso el dinero, y el dinero de los chocolates es para los chocolates, y si no me alcanza, pues la empresa tendría que poner la diferencia, en principio. Y hay cosas que no se pueden, gastar y que están aquí, y que también año con año en los procesos de cierre es muy frecuente que las empresas no hagan una aplicación correcta del presupuesto. Algunas de las cosas que se les recomiendan, esto no está, digamos, con esas letras, pero sí hay una explicación de que se trata de un programa para otorgar apoyos complementarios para que las empresas inviertan en innovación, en nuevos procesos, productos, servicios, y por eso está resaltado esa parte que está abajo, que no es un programa de infraestructura. Es muy frecuente que las empresas quieran decir, bueno, pues voy a construir un edificio y ahí voy a poner mi centro de desarrollo. Pues el edificio no es innovación. Se puede pedir que para ciertos productos, ciertos procesos que se quieran innovar, se necesite modificar la infraestructura, pero no es lo mismo a pedir un dinero para infraestructura que pedir recursos para innovación. El otro tema que también está en los términos de referencia y que generalmente las empresas no hacen uso de él es esto que se conoce como modelo paramétrico de evaluación, y que en el fondo no es más que las reglas con las que se califica. Yo les preguntaría, para ver siquiera si están despiertos, si alguno de ustedes podría hacer una rápida interpretación de esta tabla y con base en ella me pudiera decir por qué son diferentes los porcentajes en las distintas celdas de la tabla. Ivonne dice que no me escucha. ¿Alguien más me escucha? Ya se compuso. Sí, pues ya no estaba hablando. Yo sí, etcétera. Bueno, a ver, repito la pregunta. ¿Alguno de ustedes me puede dar alguna hipótesis o alguna explicación de esta tabla? ¿Por qué son diferentes los porcentajes a lo largo de las distintas celdas? A ver, David. Si activas tu micrófono es más fácil. Adelante. Sí, doctor. Mire, según lo que alcanzo a percibir, pues en total cada una de las celdas o cada una de las columnas suma lo que es un 100%. Sí. Supongo que dependiendo cómo califican cada parte, la calidad técnica de la propuesta, potencial del proyecto, tiene un valor porcentual. De acuerdo a esto, para alcanzar el proyecto aprobado, hay que lo más cercano al 100, ¿no? Y cada tabla, como lo mostraba hace ratito, si son vinculados o no son vinculados, si son individuales, tiene diferente calificación dependiendo al tipo de proyecto. Así lo considero. ¿Algún otro? De hecho, donde
donde vemos que no está, de forma individual, la calificación es más alta, por ejemplo, en la primera, en calidad de la técnica pues, de la propuesta. Muy bien, es correcto. La diferencia proviene de, entonces, de que los proyectos individuales, que es el cuarto renglón del cuadro, es en donde dice NA, se refiere a que los proyectos individuales obviamente no pueden tener un valor la vinculación, y entonces ese 20% que se aplica a la innovación, la vinculación, en los proyectos individuales pues, se tiene que repartir en otro lado. Ahora, ¿qué impacto creen ustedes que puede tener esta distribución de incentivos en los proyectos? Si ustedes fueran una empresa y tienen que decidir entre un proyecto individual y un proyecto vinculado, por un lado hay una realidad de que el subsidio es mayor, hay otra realidad de que a pesar de que el subsidio es mayor, eso no necesariamente quiere decir que la empresa es la que va a recibir todo ese subsidio para ejercerlo para sus propios gastos, sino que lo va a recibir, pero una parte lo tendrá que trasladar a la institución. Y hay otro nuevo elemento en donde aparece una diferenciación entre individual y vinculado. Con base en eso y particularmente con base en esta tabla, ¿qué creen que sería más conveniente para una empresa? ¿Un proyecto individual o un proyecto vinculado? ¿Alguien que quiera participar? ¿Ninguno? A ver, David, dependiendo de las necesidades del proyecto y de la empresa. Bueno, sí. Eso, en términos generales, en cualquier caso, siempre va a ser válido. Es decir, uno debería de tomar decisiones sobre la base de lo que le interesa a la empresa y no de el esquema de incentivos. Mariana está de acuerdo con David. ¿Alguien no está de acuerdo con David? Bueno. A ver, ya Luis, no estoy seguro. Julia también está de acuerdo. Me falta Ivonne. Ivonne, ¿tú qué opinas? Todos están de acuerdo con David, excepto Luis, que no está seguro. A ver, ¿por qué no está seguro, Luis? Ajá, bueno, lo que pasa que, digamos que no estoy seguro que, pues de ninguna de las dos, que tenga que ver con el proyecto, o también que tenga que ver cuál merece incentivos, pues a lo mejor de alguna forma me inclinaría para apoyar a David, que pues sí depende del proyecto o depende de la empresa, es lo que más te convenga, porque es a lo mejor donde necesitas más recurso o quien puede proporcionar el recurso, o qué tan ambicioso sea el proyecto tal vez, pero pero no estoy seguro porque pues a lo mejor también la tabla está como que viciada, ¿no? Para que podamos nosotros escoger nuestro tipo de proyecto o qué recurso queremos buscar. Y eso es lo que se me ocurre. Bueno, ok. A ver, hay momentos en la vida de las gentes en las que tienen que tomar decisiones, jóvenes. Y hay cosas en las que no pasa nada cuando toman decisiones. Aquí yo lo que les estoy pidiendo, me dice que tengo un problema de internet en calidad de audio. ¿Me escuchan? Ok. Mariana, si me escucha, Ivonne, si me escucha, ok. Entonces, a ver, déjenme tratar de hacerlo simple. Vamos a hacer un análisis de este cuadro. Primero,
veamos el primer renglón. Dice calidad técnica de la propuesta. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la propuesta que se evalúan en ese grupo? Se evalúan objetivos, identificación de obstáculos. Voy a hacer una pausa porque necesito hacer una escala técnica. A ver, entonces, decía, vean, analicen ustedes la primera línea. Es evidente que la calidad técnica, lo que dice ahí es que la calidad técnica vale más cuando el proyecto es individual y vale menos cuando el proyecto es vinculado. Luego, lo mismo sucede para el potencial de mercado, en donde el proyecto vale más, ese segmento les otorga más puntos cuando es individual que cuando está vinculado. La viabilidad de la implementación sucede exactamente lo mismo, es mayor la cantidad de puntos cuando está individual, cuando está vinculado. Y entonces, si uno lo lee de esa forma, parecería que pues hay que presentar proyectos individuales porque me da más puntos la calidad técnica, el potencial de mercado y la viabilidad de la implementación. Sin embargo, habría otra lectura en donde, si ustedes dicen, si yo presento un proyecto vinculado, por el solo hecho de vincularlo, tengo una parte de ese 20% que estaría necesariamente relacionada con la capacidad de las instituciones, las actividades que van a desarrollar, es decir, que tienen que ver con la academia y no necesariamente con elementos, por ejemplo, las patentes. Si se fijan en la calidad técnica, entre el segundo y el tercer renglón está la búsqueda de patentes de las que les estuve hablando hace rato, y en la cual todos ustedes o los que participaron dijeron que ninguno había tenido experiencia previa en búsqueda de patentes. Entonces, en otras palabras, si ustedes presentan un proyecto vinculado, tan solo por el peso relativo es, digamos, imagínense que no supieron hacer la búsqueda de patentes. En el primer caso, les representa 4 puntos. Vamos a suponer que tienen la mitad. Entonces, si es un proyecto individual, de esos 4 puntos de los 10 disponibles para simplificar, pues ustedes ahí tienen 2, ya perdieron 2 puntos. Lo mismo en el potencial de mercado, la experiencia de comercialización, otra vez pierden, no saben, no tienen un buen conocimiento del mercado, que fue una de las constantes que vimos en el ejercicio de las 5 preguntas, y entonces otra vez pierden la mitad de los puntos, y entonces ya perdieron 2 puntos arriba y 2 puntos abajo, ya perdieron 4 puntos. Si el proyecto estuviera vinculado, otra vez pierden la mitad de los puntos arriba, la mitad de los puntos abajo, y entonces un proyecto vinculado con la misma calidad técnica y comercial pierden 3,5 puntos contra 4 puntos en un proyecto individual. En otras palabras, el diseño de los incentivos, o sea, claro, cada quien va a tomar su decisión conforme a los fines de la empresa, a los intereses de la empresa, pero lo que dice esa tabla es que un proyecto vinculado es más fácil que tenga altas calificaciones. ¿Por qué? Porque aún regándola en la calidad técnica, en el potencial de mercado y en la viabilidad de la implementación, el impacto que tienen esas regadas, por llamarle de alguna manera, siempre va a ser menor porque me recupero o puedo descansar el 20% de mi calificación en la vinculación. ¿Quedó claro?
¿Alguien que esté despierto todavía? Julia dice que sí. Nada más creo que la única que está despierta es Julia. Bueno, ok. Entonces, en otras palabras, este modelo paramétrico, este cuadro de las ponderaciones por sección está en los términos de referencia. Cuando ustedes van a participar, incluso en los fondos privados, se está trabando la transmisión. ¿Tienen ustedes problemas para escucharme? Ya. Ok. Ok, bueno. Entonces, si ustedes van a presentar una propuesta, Ivonne dices no sé si es sí y no, o sí. Pero bueno, en fin, tienen que perderle el miedo. Es no. Entonces Julia dijo que no, Ivonne dijo que no. Entonces, tienen que perderle el miedo al asunto. O sea, tienen que atreverse a encuerar, a desnudar los documentos para poderlos entender y para poderlos aprovechar a su favor. Entonces, en este caso, otra vez, yo sé que lo vieron de manera muy preliminar. Muchas de estas cosas sería la primera vez probablemente que las estén viendo, pero lo que tienen ustedes ahí es algo que, si bien es decisión de la empresa, lo que también es cierto es que en términos estrictamente aritméticos y de probabilidades, un proyecto vinculado tiene más probabilidad de ser aprobado que un proyecto individual. Un proyecto vinculado tiene un nivel de subsidio mayor en términos absolutos que un proyecto individual. Incluso para la empresa, si bien las expectativas de incremento de ese subsidio deben de conciliarse con una realidad de que, como el subsidio a las instituciones educativas es del 75%, entonces pues la mayor parte del incremento en los gastos de vinculación se van a trasladar o se van a transferir en su momento a las instituciones académicas. Entonces, al final de cuentas, de lo que se trata es que ustedes puedan analizar sin miedo. Ahora. ¿Ya ven otra vez la pantalla? Ok. Entonces, bueno, prácticamente ya estaríamos terminando, jóvenes. Entonces, dudas, preguntas, comentarios finales. Ivonne no tiene, David no tiene, Luis no tiene, Mariana no tiene, Julia tampoco. Bueno, entonces el viernes lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar en la primera parte, la parte de teoría, vamos a trabajar un poquito más algunos conceptos de lo que es el financiamiento público, y luego vamos a regresar al PEI para conocer cómo es una propuesta PEI, y les voy a dejar de trabajo en grupo que vayan haciendo cada quien una sección distinta
de un proyecto, de manera de que al final puedan ustedes apreciar cómo se hace un proyecto PEI. Es muy complejo, es algo que normalmente tarda alrededor de 1 mes y medio en construirse una propuesta con todos los detalles. No lo vamos a poder hacer en una sesión, pero lo que vamos a hacer es que cada quien va a hacer una parte y luego vamos a analizar, como lo hicimos con el cuestionario, vamos a tomar la aportación de cada quien para ir discutiendo las secciones y con eso estaríamos, concluyendo el análisis de este instrumento público de financiamiento. Dependerá del número de sesiones que nos lleve concluir el análisis, el que eventualmente lo podamos analizar un segundo instrumento público, y si no es el caso, entonces haríamos el corte para pasarnos a los instrumentos de financiamiento privado. Que tengan muy buenas tardes, que estén muy bien, hasta luego.